con otra precandidata, pero a la vicepresidencia, nada menos que del Partido Morado, también un partido donde va a haber una competencia interna, donde hay varias candidaturas. Estamos ya con Flor Pablo, exministra además de Educación. Señora Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? En principio, bueno, ¿cuántas precandidaturas hay hasta el momento? No me queda muy claro en el Partido Morado. Entiendo que la de Julio Guzmán, la de Carolina Lizárraga, pero hay una más, me parece. Sí, hay una tercera lista. Bueno, somos tres listas que nos estamos presentando a la democracia interna del partido. Y bueno, como decía justamente el señor Arce, ¿no? La idea es, creo que nos hemos acostumbrado y mal acostumbrado a ver en los partidos listas únicas, ¿no? Y creo que lo que se trata al interior de los partidos es también dar opciones a los militantes y que sean los militantes quienes elijan la mejor lista que los represente en las elecciones al 2021. Bueno, el Partido Morado hay tres listas, yo estoy en la lista del señor Julio Guzmán junto a Francisco Sagasti y bueno, la militancia nos ratificará o no su confianza para representarlos en las elecciones al 2021. Sin embargo, me da la impresión que dentro del Partido Morado hay pugnas muy fuertes entre estas candidaturas, sobre todo entre la de la lista del señor Guzmán con la lista de la congresista Lizárraga. Incluso hoy escuchaba al señor Pedro Gamio, que va justamente en la vicepresidencia de la otra lista con la congresista Lizárraga, hablar de que la militancia del Partido Morado le ha perdido la confianza a Julio Guzmán, y no quería ser muy directo, pero básicamente lo decía por las mentiras en las que ha recaído Guzmán. ¿Por qué ese nivel de aspereza al que se está llegando dentro del partido? ¿Esto no les puede costar, digamos, luego cuando tengan que ya definir qué lista va a candidatear efectivamente? Bueno, yo no tengo el gusto de conocer a la señora Carolina Lizárraga, es una militante, es una, de hecho, una congresista, representante del Partido Morado, y tiene todo el derecho a postular, ¿no? Claro, en realidad, sí. Las asperezas que pudieran haber se tienen que resolver a la interna, el Partido Morado es uno. Yo conozco al señor Gamio de estos días de mi incorporación, liderando los temas de plan de gobierno. El plan de gobierno es uno, así es que cuando se resuelve el tema de democracia interna, el Partido Morado, en esa unidad que caracteriza, en ese único plan de gobierno y esa ideología que nos moviliza, vamos a tener que seguir trabajando, ¿no? Yo espero, y es el ánimo de nuestra lista, yo desde que me he incorporado estoy en reuniones con los comités, con las bases, conversando, y no veo esa actitud de la militancia que dice usted, ¿no? Respecto a la desconfianza. Siempre, como en toda organización, en todo partido político, pues hay situaciones seguramente de conflictos, pero que se tienen que resolver a la interna. La verdad, esa es nuestra actitud. Nosotros no estamos para dar calificativos de nadie y más bien las cosas que haya que resolver, las resolvemos adentro, y el Partido Morado es uno solo con su plan de gobierno y esperamos sea la opción que elija la ciudadanía para el 2021. Sin embargo, el señor Gamio, insisto, decía hoy en Ampliación de Noticias que el momento de Guzmán ya pasó y de alguna manera uno podría decir, bueno, sí, porque en las últimas elecciones para, digamos, definir este nuevo Congreso, después de este escándalo de que se corrió en medio de este incendio, parece que sí lo afectó mucho en cuanto a la expectativa de votación que pensaban que iban a tener frente a lo que finalmente tuvieron. Bueno, definitivamente hay un error que lo ha reconocido el mismo Julio Guzmán, ¿no? Él ha pedido disculpas en primer lugar a su familia, que es lo que corresponde al partido, al país, pero creo que las personas no están hechas solo de un error, ¿no? Yo veo en Julio Guzmán una persona perseverante, un profesional que se ha dedicado a hacer un partido. Yo en algún momento en mi vida también intenté formar un partido político y no es un trabajo fácil, requiere en realidad no solamente de organización, sino de una perseverancia y una persistencia que creo que ese es un gran valor. Tiene un liderazgo al interior del partido y definitivamente creo que si uno pone en la balanza a Julio Guzmán respecto a otros candidatos, vamos a identificar que tenemos en realidad en Julio Guzmán un líder que ha forjado una organización, que ha trabajado un plan de gobierno y hay un partido que lo respalda. Pero igual la última palabra lo tiene la militancia en el proceso de democracia interna y así es que nosotros con la expectativa de que nuestros militantes nos den la confianza. ¿No los puede perjudicar que los vean como
los candidatos o el candidato del gobierno del presidente Martín Vizcarra, como decía y leía la señora Lizárraga, sobre todo por la presencia de usted justamente en la plancha presidencial, en la fórmula presidencial, que ha sido ministra pues hasta hace poco de Educación de este gobierno. Así es, yo creo que bueno, a mí me convoca el presidente Vizcarra y el gabinete del Solar, y luego he estado en el gabinete del premier Vicente Ceballos, por mi trayectoria técnica, ¿no? Y es por el mismo reconocimiento de esa trayectoria que me convocan al Partido Morado, y creo que en realidad no conozco, no tengo una relación ni de amistad, ni soy parte del mismo partido. En realidad creo que lo que nos ha unido al presidente Vizcarra y a mí ha sido un trabajo de 11 meses a cargo de una cartera, y en el cual he tenido, creo que, un desempeño, como él mismo lo destacó, responsable, orientado al cumplimiento de los desafíos que había en el sector. Y bueno, así como me convocaron, también un día me dieron las gracias y yo quedé también profundamente agradecida por la oportunidad de servir a mi país. Y creo que esa trayectoria técnica es la que me lleva también, y esa experiencia como ministra, a incorporarme al Partido Morado, ¿no? Porque llegué a la conclusión, Omar, que para hacer cambios no basta ser ministro, no basta ser ministra. Necesitamos llegar al gobierno con un partido, con una bancada, para no estar, pues, muchos ministros, y en mi caso nos pasamos enfrentando a los movimientos contra reforma, intentando resistir algunas reformas. El tiempo para implementar cambios en el sector lamentablemente se vuelve muy acotados, y hay una institucionalidad todavía bastante precaria, ¿no? Por eso es que mi decisión también de entrar a la política partidaria, porque creo que ese es el camino si queremos realmente lograr cambios en sectores tan estratégicos como son educación, salud, ¿no? Pero siente que estas acusaciones, estos testimonios que se han revelado de corrupción, de entrega de sobornos o supuestos sobornos al presidente Martín Vizcarra, no solo afectan la imagen del presidente, que ya se ha iniciado una investigación, sino de quienes fueron o son sus ministros, porque definitivamente es un tema que le van a consultar, que se lo van a poner sobre la mesa. ¿Siente preocupación por eso? Mira, yo tengo total tranquilidad respecto a mi desempeño como funcionaria, como gestora pública, como servidora pública. En realidad, mi trayectoria no está hecha solamente del cargo de ministra, ¿no? Yo trabajo, toda mi experiencia profesional prácticamente es en el Estado, así es que creo que estoy con la tranquilidad, además, de que en los 11 meses no he visto yo una actitud ni de pedir cosas irregulares, ni de ningún tipo en realidad de irregularidad en la relación con el presidente. Por el contrario, he tenido mucha autonomía en mi sector, y bueno, y ya los hechos que vayan saliendo de los colaboradores eficaces o postulantes a colaboradores, que se investiguen, ¿no? Que haga su trabajo la Fiscalía, y creo que esa ha sido también la actitud siempre del presidente, ¿no? Yo lo que he visto en el gabinete, en los dos gabinetes en los que he estado, es una actitud frontal de lucha contra la corrupción. Eso es lo que yo puedo dar testimonio de mi propia experiencia como parte de esos dos gabinetes y por supuesto del gobierno del presidente Vizcarra, ¿no? Pero así como hemos visto otros casos, que se investigue. Yo creo que esa es mi actitud respecto a las sospechas y a las dudas que puedan haber, y a los dichos de estos colaboradores o postulantes a colaboradores eficaces. Vamos a un temita más de fondo, aprovechando toda la experiencia que tiene en el sector educación. Además, uno de los sectores donde, valgan verdades, en los últimos años ha habido una política de Estado que ha trascendido a gobiernos y hemos visto mejoras sustanciales. Y esto hay que decirlo, y gracias a diferentes gobiernos también hay que decirlo. ¿Qué diferente puede plantear el Partido Morado? ¿Qué diferente puede plantear usted, que ha sido ministra de este sector, para seguir mejorando, para mejorar aún más? Porque creo que este año lamentablemente el golpe ha sido tremendo para todos los estudiantes en temas educativos, señora Pablo. Así es. Mira, lo que tú señalas es importantísimo. Las políticas en educación no son políticas de gobierno, son políticas de Estado, no se logran en 5 años. En realidad se logran en el esfuerzo consecutivo de varios gobiernos, y eso es importantísimo que lo entendamos todas las fuerzas políticas. ¿Qué cosa nos falta? De hecho, hemos avanzado en la reforma docente.
en este concepto de la meritocracia y del desarrollo profesional docente como ejes claves para el aprendizaje. Ahí hay que seguir, pero también tenemos que profundizar en medidas vinculadas al bienestar docente. La reforma universitaria, por supuesto, uno de los grandes logros de la política de Estado, pero necesitamos, así como en la política universitaria, avanzar en la educación tecnológica, que es tan importante para avanzar en la productividad y la competitividad del país. ¿Y qué nos ha mostrado esta pandemia? Algo que estamos en deuda con la educación, y es que lamentablemente tenemos brechas muy importantes en el sector, tanto en las zonas rurales andinas, en las zonas rurales amazónicas y en las zonas urbanas periféricas. Y ahí nuestra propuesta como partido es poder llegar no solo con la educación en términos de ampliar nuestra comprensión de la educación. No solamente son profesores, son materiales, son escuelas, necesitamos llegar con salud, necesitamos llegar con alimentación, necesitamos llegar con protección, necesitamos llegar en conjunto con una serie de programas a las escuelas para poder atender a nuestros niños, niñas y adolescentes de las zonas más desfavorecidas de nuestro país. Esa es una mirada, la verdad, que le estamos dando, porque si no, no va a haber forma de mover los resultados y de proponerle al país una posibilidad de ir cerrando brechas en estas zonas que se han quedado relegadas. A ver, y por supuesto... Le decía que, porque lamentablemente lo que nos va a dejar esta pandemia son secuelas muy profundas y muy serias, entre ellos un incremento de la pobreza, una clase media mucho más vulnerable y sobre todo, y ahí va el punto, muchos chicos, miles de estudiantes que no han llevado clases este año, es decir, que no han podido ni siquiera aprender en casa, de que no han tenido clases virtuales, que van a haber perdido el año escolar. Y esto es tremendo, y claro, ellos no votan y no es una preocupación, pero las consecuencias de esto a mediano y largo plazo son tremendas. Así es, y por eso tienen que venir próximamente, lo más pronto posible, en realidad, programas, vamos a llamarlos remediales, porque lo cierto es que lamentablemente, más allá de todos los esfuerzos del Estado, no se ha podido llegar a todos los estudiantes. La conectividad, las condiciones de pobreza de las familias nos han jugado en contra. Entonces tiene que venir una cantidad de programas de refuerzo escolar que permitan acortar esas brechas que se han generado producto de la pandemia. Y otro tema, hemos visto este año la migración de más de 100.000 estudiantes a la escuela pública de los colegios privados de bajo costo. Tenemos que seguir apostando por ampliar la oferta pública en educación, tanto para los menores como para los estudiantes de la educación superior. Y claro, todo eso requiere más financiamiento. Más financiamiento en un momento en el que estamos justamente pasando por situaciones complejas. Entonces, ahí también estamos trabajando con el equipo económico que está liderado por Raúl Salazar, viendo cómo hacemos, porque lo cierto es que para hacer estos programas integrales de atención a las poblaciones más desfavorecidas en nuestro país, a nuestras poblaciones vulnerables, para hacer más educación pública, para poder mejorar las condiciones de los maestros, necesitamos inversión. Somos de los países que menos invierten en educación, y cambiar ese rostro requiere en realidad de medidas económicas audaces, pero a la vez responsables. Y ahí estamos trabajando también en este momento con el equipo económico. Ahora, cambiando de tema y volviendo al tema de la candidatura, ¿quién financia o quién va a financiar todo el proceso electoral? ¿Quién va a financiar la campaña? Ojo, hemos visto cosas tremendas en la campaña pasada, financiamiento irregular, no declarado, investigaciones abiertas, consideradas en muchos casos lavado de activos. ¿Quién va a financiar la campaña del Partido Morado? ¿Quién va a financiar a Julio Guzmán? Mira, esa es otra de las razones por la cual estoy en el Partido Morado. Lo que encuentro es una austeridad y una vocación en realidad de hacer las cosas con transparencia y con decencia, que en realidad lo que vamos a hacer es recurrir al aporte de los propios militantes y de los amigos del partido, y hacerlo con mucha transparencia en el marco de las normas que regulan los organismos electorales, ¿no? Yo lo que veo ahorita en realidad es el esfuerzo de los militantes por preparar la campaña, el esfuerzo voluntario de mucha gente que quiere ver una renovación en la política, ¿no? Y bueno, y lo vamos a hacer con total transparencia. Yo no veo acá un grupo de poder, un grupo económico diciéndonos aquí está, financiamos la campaña, porque ya sabemos esto en qué termina, ¿no? Hoy día te financian y mañana te quieren pasar la factura. Y contra ese tipo de prácticas, el Partido Morado tiene una posición muy clara, ¿no? No hay lonche gratis, decía
Echar Así Concepción es. Carguancho, Así es que eso el se va a juez. financiar con el aporte de los militantes y de los amigos y de la gente que crea en la propuesta del Partido Morado. Perfecto, señora Flor Pablo, muchas gracias. Flor Pablo, candidata o precandidata a la segunda vicepresidencia en la lista de Julio Guzmán. Ojo, hay 3 listas en el Partido Morado. Va a haber una votación interna que se tiene que definir también en las próximas semanas. Así que la cosa está bastante peleada dentro del Partido Morado. Ojo con eso. Vamos a una pausa, no se vayan. Venimos para hablar de un tema muy sensible que afecta a millones de afiliados al sistema privado de pensiones, pero que nos afecta en general como país. La reforma que se está planteando para el sistema de pensiones en general. Venimos con un interesante debate al respecto.